Hola, muy buenas tardes. Me voy a presentar. Mi nombre es Yonoen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de acompañarlos en esta sesión para tocar algunos puntos finos de la materia de derechos humanos. Voy a dar un inicio porque, bueno, el tema son temas amplios y nuestro tiempo empieza a correr. Espero que más adelante puedan irse integrando con su servidora para ir abordando algunos temas relevantes, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hablar son de las etapas, perdón, que pues bueno, forman parte o formaron parte relevante dentro de esta evolución que han tenido los derechos humanos, que pues prácticamente se han reconocido desde hace poco tiempo, en realidad, y que pues continúa esa lucha porque se han descubierto algunas cosas más que la simple esclavitud, que a lo mejor aunque pudiera ser irrisorio, hoy día seguimos sufriendo de muchísimas cuestiones que atañen a los derechos humanos en torno familiar, en torno a la diversidad de género y en torno a muchos factores más, ¿no? Que por supuesto, como les acabo de mencionar, pues han ido evolucionando, pero pues sí ha habido cambios, esos cambios son muy relevantes y por supuesto están contemplados dentro de las constituciones de todo el mundo para poderles dar ese respaldo que se requiere, ¿no? Y esa importancia también que se requiere. Verán ustedes, pues desde la edad antigua, la realidad es que no existían tanto los derechos humanos como tal. En realidad había algunos códigos, pero estos códigos que les estoy mencionando aquí, pues se enfocaban más como que al temor, ¿no? Recordarán, por ejemplo, ese código de Hammurabi o la ley de las 12 tablas que te hacían sentir un temor o un miedo si tú estabas realizando alguna actividad que iba en contra de lo que estipulaba o de lo que establecía en aquel entonces lo escrito, ¿no? Y lo escrito y lo dicho por un ser supremo. Entonces, sabías que si tú actuabas mal, pues te iba a ir mal, que si tú hacías una cosa mala, pues bueno, te iba a ir mal. Entonces, esa era la cuestión perdón, trataba de atemorizarse a las personas. Tenemos también la parte del código de Hammurabi, el código de Solón, en donde era el ojo por ojo y diente por diente, lo que tú me hagas yo te hago, ¿no? Si tú robas yo te robo y si al ladrón a lo mejor ahora la pena será córtale la mano. Cuestiones de ese y de esa índole que eran más pues apegadas a la barbarie de ese entonces. En la Edad Media ya vino la parte de la carta de Juan Sin Tierra, en donde ya busca apoyarse precisamente a todas aquellas vamos a llamarlo así, entre comillas, esclavos que estaban trabajando en una hacienda, tenían ahí a una persona que era la que los cuidaba y los protegía, pues bueno, de darles a lo mejor sustento, de darles comida y de mejorar un poco su forma de vida, ¿no? Viene después la etapa de frontera del último régimen, en donde perdón, ya hay una evolución mayor. Ya viene la petición de los derechos de Inglaterra, el habeas corpus, la Carta de los Derechos, la Constitución de los Estados Unidos, por supuesto, y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde, como les acabo de mencionar, ya se le daba una mayor forma, ¿no? Aquí ya se puede notar precisamente esa exigencia que da esta nueva sociedad como una edad moderna, precisamente como un preámbulo de que ya dejamos esa barbarie, ya no estamos en la edad antigua, ya vino toda la parte de los inventos, de las modificaciones, de la evolución de la humanidad como tal. Y bueno, ahora se requiere que se le dé ese respeto y esa fuerza y ese reconocimiento debido al ser humano. Entonces, aquí se tocan puntos importantes en estas declaraciones, como que los derechos del hombre, ¿no? Nosotros ya tenemos derechos con el simple hecho de haber nacido. También lo que es la libertad en donde pues lo que buscamos es no perjudicar a nadie, solamente poner ciertos límites y podernos respetar entre nosotros. También se busca esta parte de la presunción de inocencia, de la irretroactividad de las leyes, de la libertad de expresión, de prensa, de conciencia. Ujú.
Todos esos puntos importantísimos que, bueno, ya fueron dándole forma a todas estas peticiones, todas estas cartas, ya le dieron forma a los derechos humanos y ese respaldo que se requería. Después viene ya la formulación de las declaraciones modernas con lo que es los deberes del hombre, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Carta Europea de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que ya se pule un poquito más todos esos antecedentes que vienen de la etapa de frontera del último régimen, en donde busca precisamente alinearse estas libertades, esta sí, la palabra clave aquí es la libertad. Esta libertad en general que tienen o que de las cuales debemos de gozar todos los seres humanos. Eh, Vamos a cuestionarnos qué tiene que ver la ilustración para que sigamos hablando de ella después de muchísimos siglos, ¿no? Es un punto importante y un parteaguas dentro de nuestra materia, porque si bien es cierto que les estaba mencionando toda esta parte de la barbarie, en donde incluso las mujeres éramos objetos, ¿no? Los niños eran objetos, los esclavos y las mujeres tenían el mismo nivel o el mismo estrato social, por decirlo, éramos nada. Hoy por hoy ya esa parte ha cambiado, ¿no? Hay algunas luchas, hay algunas cuestiones que tenemos que seguir batallando para poder llegar a una igualdad generalizada de género, valga la redundancia, pero ya no es como antes, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de la ilustración? La ilustración es un movimiento que está enfocado en el siglo XVIII. Es un movimiento de ideas, de reformas, de la aparición de nuevas instituciones de carácter científico y, por supuesto, de carácter económico. Entonces, la ilustración supone una ruptura en la manera de entender el mundo y el hombre respecto de todas las épocas previas, de todo lo que era la antigüedad con esta parte de la barbarie que les decía yo. Entonces, según los primeros ilustrados, la humanidad vivía a fines del siglo XVII en una época de obscuridad. Era dominada por las supersticiones, ¿no? Por el fanatismo religioso, sobre todo, que llegaron a inculcarnos, a imponernos, más bien dicho, ¿no? Condicionaba, les decía yo, los hábitos de comportamiento individuales y nos veíamos más regidos por el temor a Dios, el temor a lo desconocido, el temor a qué nos podía ocurrir si somos malas personas y a la estructura de la organización social. Los ilustrados decían que a través de las luces de la razón teníamos que sustituir esos hábitos por otros instintos. Con la ilustración se arroja una luz crítica respecto a toda la herencia ideológica precedente y se pretende idear un nuevo sistema ideológico que genere unos fundamentos sociales distintos. Entonces, esa es la importancia de continuar hablando con la ilustración porque dice que esa ilustración nos llegó a dar luz, nos cubrió o nos quitó por completo de esa oscuridad en donde veníamos haciendo cosas por temor, por desconocimiento, porque así se venían haciendo. Y bueno, nos dieron ese preámbulo de decir, mira, existen todas estas panoramas o existen todas estas cuestiones que tú puedes realizar, ¿vale? Entonces, esa es la importancia y es el vínculo que tenemos con nuestra materia. Como ustedes saben, los derechos humanos, les acabo de mencionar, pues bueno, han ido evolucionando. Una de esas evoluciones, uno de esos antecedentes que fueron parteaguas para esta evolución fue el famoso Common Law. Common Law es una tradición jurídica de los países angloamericanos, entre los que destacan los Estados Unidos e Inglaterra. Este sistema jurídico se basaba en una construcción técnica e interpretativa del sistema jurídico. Es una tradición que se basa en la idea romano-germánica. Una de sus principales ideas era la equity, que surge por la falta de resolución justa de parte de los jueces del common law. Al no poder dar la resolución, los quejosos o afectados acudían al rey y éste los canalizaba con cancilleres u otro miembro de la realeza. Esto trajo como antecedente la figura de la jurisprudencia. La unión de la common law y la equity tendrían como resultado el courts of law, o sea, las cortes de ley. Este término inglés evolucionará para poder sentar mejor decisiones presentando a una de sus figuras más importantes,
como el High Court of Justice o la Suprema Corte de Justicia. Las decisiones de esta corte se impondrán ante las inferiores. Con estas decisiones se generaba precedentes para los litigantes y las resoluciones de conflicto. También, con la independencia de los Estados Unidos de América y la creación de su constitución, se realiza un Restatement of the Law, donde, siguiendo su tradición legal inglesa, se tomará en cuenta primero la jurisprudencia, después la ley. Esto hace que el sistema cambie de ser consuetudinario a un sistema de normas positivistas legisladas, basado en sistemas de sentencias citadas por jueces y litigantes, la cual a su vez se va a basar en leyes escritas principalmente por su constitución política. También tenemos la teoría del contrato social, que es una idea de un orden en el cual se establece entre la sociedad y entre los poderes para poder ser más específico entre los gobernados y los gobernantes. Es una tradición que va desde la Edad Antigua, con filósofos griegos y romanos, hasta la Edad Media, con algunas corrientes teológicas como la escolástica. Sin embargo, sus mayores propulsores van a ser Hobbes con el Leviatán. Es el lobo, bueno, la frase de Leviatán es que el hombre es lobo del hombre, y Rousseau mencionaba que el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad es la que lo corrompe. En el contrato social, donde se basa la idea del hombre libre, que se dé cierto grado de libertad al Estado para poder controlar aspectos básicos de la estructura social. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 contra la de 1948. Por ejemplo, en el 89 se crea por el Parlamento francés. Son 17 artículos, rigen, perdón, al pueblo francés. No contemplan a las mujeres, son principios simples e indiscutibles, se dan desde el nacimiento se da desde el nacimiento, perdón, el hombre nace libre. Habla de soberanía nacional, no contempla la educación, la salud o la seguridad social, prevé la igualdad legal, avala la presunción de inocencia y protege la propiedad privada. La de 1948, que ya se da casi 200 años después, 1900, sí, más bien 194 años después, más o menos. Eh, esta diferencia es creada por la ONU. Aquí ya no son 17 artículos, sino 30. Se rige o rige a todos los países miembros de la ONU. Aquí ya contempla a las mujeres. Son universales, indivisibles e interdependientes. Se dan desde el nacimiento. Los hombres nacen libres. Es muy similar. También habla sobre la identidad. Contempla el derecho a la educación, la salud y la seguridad social. Prevé la igualdad legal, la presunción de inocencia y protege la propiedad privada también. Estos tres últimos son exactamente lo mismo, pero bueno, esa es la diferencia entre estas dos declaraciones, la del 1789 y la de 1948, porque ahí en su material, en su plataforma les pide también este cuadro, ¿no? Comparativo. Ahora vamos a ver la evolución que han tenido nuestras constituciones, bueno, las constituciones más importantes sobre su estructura en general. Por ejemplo, la de 1824 contenía 171 artículos, no tenía artículos transitorios, adoptan un gobierno federal, hay una división de poderes, se constituyen las cámaras, se establece la figura del presidente y se conforman gobiernos locales. Por otro lado, la del 57 ahora se reduce, son 128 artículos intransitorios, la enseñanza es libre, es una de las características de esta Constitución. También la libertad de vocación, la de expresión, cambia la parte de la nacionalidad mexicana y la inviolabilidad de la Constitución. Ya para la Constitución del 17 son 136 artículos, ya no 128, 19 transitorios que siguen hasta la fecha. De hecho, ya hay algunos derogados, pero todavía siguen apareciendo ahí en el espacio constitucional. Se hablan o se incluyen los derechos humanos, laborales y agrarios, el derecho de los extranjeros también y la responsabilidad del Estado y de los servidores públicos. Entonces, aquí pueden ver ustedes esta evolución que ha tenido nuestra Constitución desde la del 24 a la del 57 y del 57 al 17.
¿sí? Y bueno, todavía ha habido ciertas modificaciones. De hecho, cada que tenemos un nuevo presidente aquí en nuestro país, pues hay nuevas adecuaciones o nueva reforma constitucional. Eso es algo también relevante que mencionar. Pero en esta tablita que les presenté, pues podemos denotar pues podemos decir que las reformas más relevantes de enfocándonos a esta parte de los derechos humanos como tal. Ujú. También les traigo aquí un cuadrito porque no sé, desconozco aquí qué edad tengan ustedes, pero es algo muy importante el mencionar la parte de los derechos humanos y la parte de las garantías individuales. Nuestra constitución, ahí como lo menciona la del 17, sí, bien es cierto, ya tenía contemplada la parte de los derechos humanos. No la tiene, sí, ya la tiene ahí, pero venían como tal como las garantías individuales. Ahora ya hay un enfoque más hacia los derechos humanos. Vamos a ver esta clasificación de los derechos humanos y de las garantías individuales dentro de nuestro país, ¿va? Miren, por ejemplo, los derechos humanos son los que van a contemplar bueno, los derechos que son inherentes a todas las personas desde el momento que nacen. Por otro lado, las garantías individuales son todos los mecanismos jurídicos establecidos en una constitución para poder garantizar precisamente que se puedan cumplir esos derechos humanos. Ajá. Los documentos que consagran a los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las garantías individuales en la Constitución de cada uno de los países. Los mecanismos de activación son para los derechos humanos el derecho internacional y los tratados internacionales. Para las garantías individuales son todos los que establecen la Constitución. Las características de los derechos humanos es que son universales e inalienables, son interdependientes e indivisibles y los derechos humanos no son discriminatorios. Por otro lado, las garantías individuales tenemos las universales, irrenunciables, imprescriptibles, inalienables, son limitativas del Poder Ejecutivo y están protegidas por el amparo constitucional en el 103, 105 y 107. Eso es también importante, ¿no? Para esta parte de las garantías. Los derechos humanos solamente hay unos, ¿no? Generalizados y pues buscan precisamente esa libertad en general. Y las garantías individuales, sí hay tipos de garantías individuales como la garantía de igualdad, de libertad, de propiedad y la de seguridad jurídica. ¿Cuáles son las concepciones, perdón, de los derechos humanos? Bueno, la primera sería teórica, que podemos mencionar que durante mucho tiempo se consideró que el desarrollo teórico de los derechos humanos necesariamente se daban en el ámbito jurídico. La filosófica, que la razón fundamental en la base filosófica de los derechos humanos está relacionada con la evolución de la misma idea y a la ampliación del contenido en virtud de la incorporación de derechos culturales y sociales. La jurídica, la historia jurídica nos ha presentado diversas etapas de lo que fue positivismo jurídico. Los reconocimientos de los derechos humanos por parte de las sociedades han pasado también por diversas etapas que nos han llevado a un entendimiento progresivo y a un desarrollo escalonado de lo que son los derechos humanos. Natural. Esta concepción se apoya en el pensamiento liberal, a partir del cual se consideró la existencia de derechos naturales inherentes a todas las personas y previos a la celebración de un contrato social. Así pues, se tenía el derecho a la resistencia cuando el contrato era roto por el gobernante, cuando había violaciones sistemáticas a los derechos naturales reconocidos y protegidos en el contrato. Política. La filosofía política contemporánea se caracteriza por un gran entusiasmo por la noción de derechos. Está fundado ese entusiasmo. Allen Buchanan analiza si los aspectos asociados con los derechos justifican que se los considere herramientas morales indispensables. Y por último, en lo social. Y si se toma en cuenta que los derechos humanos generan procesos identitarios, también la sociología y antropología jurídica han aportado varios elementos, al igual que las explicaciones que se buscan y encuentran desde las relaciones internacionales para poder entender las interacciones interestatales. Hablaremos de los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, eh,
tenemos aquí lo que es la CNDH en México, que sería esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, podemos decir básicamente que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a tener un objetivo esencial que va a ser principalmente la protección de los derechos humanos, ¿no? Además de llevar a cabo otras actividades como las de observancia, como las de promoción, como las de estudio y divulgación de los derechos humanos, específicamente aquí en nuestro país, aquí en México, porque tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que bueno, la diferencia en realidad con la CNDH es que bueno, la Interamericana, como su nombre lo indica, reúne o congrega a todos los países de Latinoamérica, pero CNDH es específicamente aquí en México y la Interamericana, pues bueno, regula toda la parte de países, repito, de América Latina. Tenemos también a Greenpeace, que, pues bueno, básicamente, ¿quién es Greenpeace o qué es Greenpeace? Podemos decir que es una dependencia o una organización que se trata o se refiere específicamente a buscar no solamente cuestiones de derechos humanos, porque me van a decir, bueno, ¿y qué hace aquí? Pues bueno, esta en específico va a ser una organización que tiene, sí tiene una finalidad no de lucro y es financiada por algunos socios. Esta organización o esta dependencia, pues bueno, lucha por tratar de ayudar a lo que son algunas especies de animalitos, ¿no? Es más que nada una organización ambientalista internacional, por supuesto, se enfoca a temas pues de agricultura ecológica, por ejemplo, a los bosques, al cambio climático, hoy en día muy importante, ¿no? El consumismo, también ya se enfoca a la parte de la democracia, al contrapoder, al desarme, a la paz, al cuidado de los océanos. Y bueno, como pueden ver, Greenpeace forma parte de estos organismos internacionales de los derechos humanos porque adicional a buscar toda esa parte, les decía yo, ecológica, bueno, pues también tiene el enfoque de cuidar este planeta que es en donde nosotros, los seres humanos, vivimos. Entonces, si estamos aquí, seres humanos, también seres vivos, pues hay que proteger al lugar donde nosotros estamos. Y bueno, ya engloba no solamente la parte, les decía yo, de la agricultura, de la ecología, de los animalitos, de las plantas, de los bosques, no, ahora ya también se mete en otras cuestiones que tienen que ver con esa armonía que debe de existir en todo el planeta. Ujú. Ahora, por ejemplo, la Amnistía Internacional, pues por otro lado va a ser un organismo que va a defender precisamente a los derechos humanos. Esa es la Amnistía Internacional. Regularmente se encuentra dentro aproximadamente de 150 países, está presente esta Amnistía Internacional y busca pues regular toda esta parte también de los derechos humanos a nivel mundial, ¿no? La CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues bueno, también es una comisión que tiene cierto poderío, como la Corte Interamericana, para poder regular de manera internacional, en este caso de América, en América Latina, pues toda esta parte de los derechos humanos. Ujú. Y si comentamos que los derechos humanos o nuestra constitución, decíamos hace rato, perdón, les decía yo hace rato, que hay una parte en la que existe esta protección constitucional de los derechos, pues esa protección va a ser para nosotros si nos sentimos agredidos o si nos sentimos agraviados por parte de la autoridad. Entonces, les mencionaba hace un momento que tenemos esta figura de lo que sería el amparo que está contemplado en el artículo 103, 105 y 107 constitucionales, en donde se va a buscar proteger o no dejar
en una cuestión de indefensión, no quedarnos en una cuestión de indefensión ante algunas cuestiones anómalas por parte de la autoridad, ¿no? A eso nos va a ayudar este famoso juicio de amparo, y tenemos ahí los artículos con los cuales se vincula, ¿no? Hablaremos también del ombudsman y de los derechos humanos y la CNDH. El ombudsman va a ser el órgano encargado de recibir e investigar las quejas de de los particulares contra la deficiente actuación o abuso de las autoridades. Y eso aquí, nuestro ombudsman, por ejemplo, es la CNDH aquí en México, ¿no? La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero del 92 con la publicación del decreto que adicionó el apartado B del artículo 102 constitucional. Además, de acuerdo al artículo 105, fracción segunda, inciso G de la Constitución, el presidente de la CNDH puede presentar puede presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plazo de 30 días, fíjense, 30 días naturales posteriores a la publicación de la expedición, reforma o modificación de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, o ahora es la Ciudad de México, así como en tratados internacionales cuando se estime que vulneren derechos humanos y resulten incompatibles al texto constitucional o tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Y bueno, por último, me voy a ir a la clasificación de los derechos humanos, pero estos se los quisiera mostrar en este cuadro que tengo aquí, de las cuatro generaciones de los derechos humanos. La primera generación es o son los derechos de libertad, es el habeas corpus y la Declaración de Derechos de 1689, resultado de la Revolución Gloriosa de Inglaterra. Las grandes declaraciones de Virginia y la francesa se concentran en el arranque de esta gran etapa en la evolución histórica de los derechos humanos. Los derechos sociales y políticos quedan incorporados en el orden jurídico. La segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, se producen a lo largo del siglo XIX, desde las reuniones de la Internacional Socialista y congresos sindicales. Las primeras incorporaciones de estos derechos al orden jurídico en un Estado corresponden al siglo XX. Son incluidos en la Constitución del 17, en la rusa del 18, en la de Weimar del 19 y en la de Uruguay de 1934. La tercera generación es el derecho de los pueblos. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 51 estados firman la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. A finales del año 1948 en el país, las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1976, Conferencia de Ángel, Conferencia de Ángel, un grupo de países del mundo proclamaron la Declaración de los Derechos de los Pueblos. Y por último, la cuarta generación, que es la de los TICs, con la revolución tecnológica a finales del siglo XX y a principios del XXI, ha resultado una nueva generación de derechos humanos relacionados directamente a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y su incidencia en la vida de las personas. Por último, recuerden que los derechos humanos son potestades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna o nacionalidad, lugar de residencia, sexo, eh, origen nacional o étnico, color, región, lengua o cualquier otra condición. ¿Sí? Entonces, bueno, pues con esto yo concluyo esta breve información, a lo mejor que preparé aquí para ustedes, esperando pues, que les sea de utilidad. Em, la grabación va a quedar aquí, pero yo también les voy a hacer llegar en plataforma el material para que ustedes lo puedan revisar, por favor, y siéntanse con toda la confianza de que cualquier duda o cualquier preguntita, mándenme un mensaje, por favor, y yo con todo gusto los puedo apoyar, ¿sí? Pues bueno, me despido. Que tengan un excelente mes y estamos en contacto. Hasta luego.